Buen día, les presento nuestro video compartiendo las propuestas de investigación. Integrantes: Aixa Valentina Acosta Rosso, Laura Andrea Santisteban Tarazona, Lizeth Caterine Burbano Maecha, Mayer Sabiela Castillo Quijano y Givet Asley Romero Peñuelo. Nuestro tema es consecuencias del maltrato infantil. Planteamiento del problema. ¿Cuáles son las diferencias en el desarrollo del lenguaje que presenta un grupo de niños y niñas que han sido víctimas de maltrato infantil en la ciudad de Bogotá con un grupo de niños y niñas que no han sido víctimas de maltrato? Objetivos generales. Primero, analizar las características del lenguaje en niños víctimas de maltrato. Segundo, determinar los posibles factores patológicos del lenguaje a causa del maltrato infantil. Específico, contrastar el desarrollo del lenguaje en niños víctimas del maltrato con los que no lo padecen. Determinar la influencia del maltrato psicológico en los procesos lingüísticos de los niños. Explicar factores biológicos, psicológicos y sociales que inciden en las dificultades del lenguaje con el entorno de un niño que padece maltrato. Marco teórico. Principales conceptos. Existen algunos tipos de maltrato donde el infante es la víctima. Los abusos más comunes son el abandono emocional, el maltrato físico, el maltrato psicológico, el abuso sexual y el abandono físico. Estudios realizados por diferentes autores, Green 1978 y Erickson 1983, mencionan a las alteraciones de conducta, hiperactividad, baja autoestima, intentos de suicidio, actitudes defensivas, incompetencias en el funcionamiento social, participación en acciones delictivas y agresividad verbal y física, también deficiencia en el empleo del lenguaje común. Con este estudio sobre las consecuencias del maltrato infantil en el desarrollo del lenguaje, pretendemos aportar más el conocimiento del maltrato infantil. Para ello, se realizó un análisis comparativo entre las distintas formas de malos tratos a la niñez. Maltrato infantil. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. La primera definición fue emitida por Kempe en 1962, quien originalmente define el maltrato infantil como el uso de la fuerza física no accidental dirigida a herir o lesionar a un niño por parte de sus padres o parientes. Posteriormente se incluyen la negligencia y los aspectos psicológicos como parte del maltrato infantil. Es así como Wolf definió el maltrato infantil como la presencia de una lesión no accidental resultado de actos de perpetración, agresión física o de omisión, falta de atención por parte de quienes están a cargo del niño y que requiere de atención médica o intervención legal. Más adelante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos propuso la definición de todo acto u omisión encaminado a hacer daño aún sin esta intención, pero que perjudique el desarrollo normal del menor. La definición de maltrato infantil se ha modificado y enriquecido con las aportaciones de los investigadores sobre el tema. En una definición más actual, la UNICEF define como víctimas de maltrato y abandono a aquellos niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales. Maltrato físico. Comprende toda agresión que puede o no tener como resultado una lesión física producto de un castigo único o repetido con magnitudes y características variables. Puede implicar lesiones físicas, temporales o también permanentes que incluso puedan conducir hasta la muerte. Explotación laboral. Situación en que los padres o cuidadores asignan al niño, con carácter obligatorio, la realización continuada de trabajos, domésticos o no, que exceden los límites de lo habitual, que deberían ser realizadas por adultos, interfieren con las actividades y necesidades sociales y o escolares del niño y son asignadas al niño con el objetivo de un beneficio económico o similar para los padres. Mendicidad. Se trata de la exposición del menor a la vía pública, en la cual el menor debe pedir dinero, lo que constituye un tipo de maltrato infantil
asociado a la explotación laboral. Maltrato institucional. Hace referencia a cualquier legislación, programa o procedimiento, ya sea por acción u omisión, procedente de los poderes públicos o privados, por profesionales al amparo de la institución, que vulnere los derechos básicos o que afecte el desarrollo integral del menor con o sin contacto directo con el niño, incluye la falta de agilidad en la toma de medidas de protección o recursos. Exposición a la violencia de pareja. La violencia de pareja o violencia doméstica es aquella que afecta a algún miembro de la pareja. Sin embargo, esta forma de violencia se da principalmente de los hombres hacia las mujeres. La exposición del niño a la violencia de pareja se considera un tipo de maltrato infantil, puesto que gran parte de los problemas que se generan en el desarrollo de estos niños y niñas tienen su origen, bien sea en las situaciones de tensión, negligencia o abandono a las que se ven sometidos por parte de sus progenitores, incapaces de satisfacer sus necesidades básicas en el clima familiar violento, o bien porque son también víctimas del maltrato activo, físico o emocional, similar al que reciben sus progenitores. En ese sentido, UNICEF habla de la protección ante cualquier forma de violencia física o mental y determina la necesidad de considerar maltrato no solo la violencia directa, sino también los efectos indirectos de la violencia familiar sobre los niños, basándose en estudios acerca de la violencia intrafamiliar que han puesto de relieve los efectos psicológicos potencialmente adversos que tienen sobre los niños presenciar o escuchar situaciones violentas, tanto físicas como psicológicas, entre sus progenitores. Maltrato emocional. Es la hostilidad verbal crónica que se utiliza en forma de insulto, depresión, crítica o amenaza de abandono por parte de un adulto de la familia. Maltrato psicológico. Es un ataque realizado por un adulto sobre el desarrollo de la personalidad y de la competencia social del niño mediante un patrón de conductas psicológicamente destructivo. Maltrato prenatal. Es el consumo de droga de una madre gestante durante el embarazo, en el cual puede provocar que el bebé nazca con crecimiento anormal, patrones neurológicos anormales, abandono o negligencia. Es la situación en la que las necesidades básicas del niño o la niña no son atendidas por un miembro o una persona mayor de un grupo o de la familia. Síndrome del bebé sacudido. Es el resultado de lesiones serias, a veces fatales, incapacidades permanentes que pueden ocurrir cuando el lactante o el niño pequeño son sacudidos violentamente o su cabeza son golpeadas. Síndrome de Munchausen por poder. Es la simulación de síntomas físicos patológicos en el niño, los cuales generan mediante la administración de sustancia, la manipulación de excreción o simplemente la sugerencia. Lenguaje. El desarrollo del lenguaje es un logro humano sorprendente y sin embargo universal que suscita algunas de las preguntas teóricas y prácticas más desafiantes de nuestra época. Cuando los niños empiezan a adquirir el lenguaje, hacen progresos rápidamente para cuando alcanzan la edad escolar e incluso antes pueden leer, pueden variar su habla para ajustar el carácter social y comunicativo de una situación. Sin embargo, el desarrollo del lenguaje no cesa cuando el individuo alcanza la edad escolar, ni tan siquiera en la adolescencia o la madurez. El desarrollo se produce a lo largo de toda nuestra vida.
Investigación. Nuestra investigación es cuantitativa con énfasis comparativo experimental. Investigación cuantitativa. Los investigadores cuantitativos diseñamos registros de los fenómenos que son estudiados teniendo en cuenta las técnicas como la observación participante y la entrevista que nos están estructuradas y trata de determinar la fuerza de asociación a correlación entre variables. Como tal, pretende a su vez hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. Se basa en la manipulación de variables bajo condiciones controladas, imitando un fenómeno específico y observando cómo las variables involucradas producen un efecto. Nos permite establecer hipótesis y contrastarlas con el método científico. Se aplica el análisis de las variables manejadas por el investigador en condiciones similares, pero en investigaciones diferentes, o en grupos experimental y de control de una misma investigación. Bien podemos decir que el énfasis comparativo se puede aplicar a todos los tipos de estudios investigativos siempre y cuando el investigador vea los factores que propicien algún tipo de comparación.